Introducción. ¿Qué es el liberalismo? Es tal vez la actitud mental de una generación que decidió privilegiar la libertad sobre los restantes objetivos sociales. ¿Es concretamente una doctrina política o económica? O, más que eso, una doctrina integral que merece por ello llamarse cosmovisión. ¿Experimenta el liberalismo la influencia de una determinada perspectiva de clase? Antes de responder a estas preguntas debo aclarar qué sentido voy a dar en este trabajo a los términos doctrina y cosmovisión. Por doctrina entiendo la sistematización filosófica de principios y valores fundados en una determinada concepción del hombre, del mundo y de la sociedad. La justificación de esta definición, que no es mía, es simple. Para poder organizar la sociedad es necesario saber qué pensamos del hombre y qué esperamos de él. Conforme a las conclusiones a las que lleguemos, procuraremos ordenar los principios y valores de la vida en comunidad de modo de facilitarle a aquel el logro de sus objetivos. Califico de cosmovisión a una doctrina que da su propia interpretación sobre cada uno de los aspectos de la realidad esenciales para el comportamiento del ser humano. Ahora sí puedo tratar de responder a las preguntas iniciales, para lo que quiero, en primer término, transcribir algunas opiniones autorizadas. Según Vidal Campos, el destacado constitucionalista argentino, quienes se regodean en la vejez del liberalismo dieciochesco, y dándole la partida de defunción creen enterrar a todo liberalismo posible y renovado. Ignoran las mutaciones y los contenidos que aquella idea de libertad alberga como posibilidades henchidas de riqueza y de aptitud para realizarse. Es evidente que el liberalismo no es para él un sistema determinado, sino un estilo o actitud social adaptables a distintas épocas. Agrega luego su propia definición: debe concebirse el liberalismo como la organización sociopolítica de la libertad en una variedad de mutaciones empíricas. Según Harold Laski, el conocido político inglés, el liberalismo es no solo una actitud sino también un determinado sistema. El liberalismo es tanto una doctrina como un modo de ver. Para Díez del Corral, cuyo libro El liberalismo doctrinario es considerado un clásico al respecto, se trata de una doctrina interdisciplinaria. Superficial resultaría el estudio de las ideas políticas del liberalismo sin tener en cuenta el sustrato sociológico y los supuestos culturales y religiosos. Para Henri Lefebvre, autor de una introducción al marxismo que ha tenido notable difusión, las grandes concepciones del mundo que se postulan actualmente son tres, y solo tres. 1. La concepción cristiana, que es la concepción medieval. 2. La concepción individualista, que corresponde al liberalismo. 3. La concepción marxista, que corresponde al mundo moderno. Según Marcel Prelot, el conocido politicólogo francés, el liberalismo es una cosmovisión, aunque él, al decirlo, no se moleste en traducir la palabra alemana que dio origen a este vocablo. La Weltanschauung liberal ejerce una especie de monopolio intelectual en Francia durante un siglo, 1815-1914. En una buena enciclopedia moderna, Gran Enciclopedia Rialp, el liberalismo también se define como una cosmovisión, conjunto de doctrinas filosóficas, sociales, económicas, políticas y hasta religiosas que adquieren su mayor desarrollo e influjo en el siglo XIX. Para poder interpretar las citas expuestas y sacar las consiguientes conclusiones es necesario distinguir entre el liberalismo como actitud y el liberalismo como sistema. Una cosa es desear priorizar la libertad y otra es propiciar la doctrina liberal. Limitarse a decir que el liberalismo es la organización jurídico-política de la libertad, como sostiene Vidal Campos, no es, a mi criterio, suficientemente esclarecedor. Lo que pasa es que este prestigioso autor vive el liberalismo como actitud y por eso anhela recrear el sistema. En definitiva, creo que si bien puede llamarse liberal, por su postura, a quien tiene mayor tolerancia con la forma de poner obrar de los demás, o a quien es enemigo de las restricciones, el sistema liberal es otra cosa. El liberalismo es una doctrina que excede el ámbito político y económico y de sus propias respuestas en dos campos: social, filosófico y religioso. Por consiguiente es una cosmovisión a la que voy a procurar describir con la mayor exactitud posible. Aceptado esto, parece necesario indagar en el full origen del sistema liberal y quiénes fueron los pensadores que lo concibieron y expusieron. Quienes lo originaron. Aquí las cosas no son tan fáciles como con el marxismo. Esta última doctrina está íntegramente contenida en los miles de páginas de los libros de Carlos Marx y de su amigo y colaborador Federico Engels. Hay múltiples ediciones cuidadosamente revisadas, ordenadas y glosadas de las obras completas de ambos y de su correspondencia personal. No puede haber la menor duda sobre cuál era el pensamiento de Marx acerca de cualquier aspecto de la realidad. En el caso del liberalismo, en cambio, se echa de menos la existencia de un señor Juan liberal a cuya bibliografía acudir. ¿Es acaso el liberalismo producto de la colaboración de un grupo de pensadores?
Tampoco lo creo así. Los hombres que contribuyeron a la gestación de la doctrina liberal no solo fueron numerosos y de diferentes épocas, sino que nunca constituyeron un grupo homogéneo y coherente, y hubo entre ellos serios enfrentamientos y diferencias sustanciales jamás resueltas. La mayoría de los estudiosos del tema afirman que a la formación del pensamiento liberal, hasta el siglo XVIII, contribuyeron pensadores como Lutero, Calvino, Maquiavelo, Moro, Suárez, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Montesquieu, Quesnay, Voltaire, Hume, Rousseau, Diderot, D'Alembert, A. Smith, Holbach, Kant, Condorcet y Malthus. En el siglo XIX, ya el liberalismo en marcha, se sumaron al menos Ricardo, Tocqueville, Stuart Mill y Spencer. Y soy consciente que quedan muchos sin nombrar. Pero, ¿coincidían acaso todos estos autores entre sí? Ni soñarlo. Dice el filósofo alemán Cassirer, la filosofía peculiar de la Ilustración es distinta del conjunto de lo que han pensado y enseñado sus corifeos, un Voltaire y un Montesquieu, un Hume, un Condillac, de D'Alembert o Diderot. No es posible presentarla como la suma y mera sucesión temporal de sus opiniones. Y observa Lasky, a la evolución del liberalismo han contribuido de modo determinante hombres que de hecho le eran ajenos y aún hostiles, desde Maquiavelo hasta Calvino. Y lo mismo Pascal que Bacon. Entonces, ¿cuál fue el aporte de cada uno y quién hizo la síntesis final? Esa es la respuesta que buscamos. Génesis del liberalismo. Dediquemos entonces algunas líneas al proceso histórico que fue produciendo las convicciones intelectuales y las condiciones sociales para que el liberalismo surgiera. Hasta el siglo XV subsistía en Europa, aunque amenguada por diversas circunstancias, una mentalidad teocéntrica instaurada en una sociedad solidaria y jerárquica, que se conformaba con una economía de subsistencia, tal vez porque prevalecía en ella la ambición de poder sobre la de dinero. Es a mediados del siglo XV cuando Europa empieza a transformarse, la imprenta, la caída de Constantinopla, la emigración griega hacia Occidente, el descubrimiento de América promueven el cambio. Una nueva etapa, a la que posteriormente se llamaría Renacimiento, conmueve el mundo de la cultura en un proceso que se extiende por más de 100 años, 1450-1570. El mundo comienza a construir una visión antropocéntrica. Pero la transformación no cesa más allá del Renacimiento. Los siglos siguientes son ricos en nuevos aportes culturales. Los autores y las obras que menciono a continuación tuvieron participación significativa en el proceso. Siglo XVI 1513 Maquiavelo, El Príncipe 1516 Moro, Utopía 1517 Lutero, 95 proposiciones. Desafío polémico. 1536 Calvino, Institución de la religión cristiana. 1584 Bruno, sobre el infinito universo y los mundos. Siglo XVII 1612 Suárez, Tratado de las leyes. 1620 Bacon, Novum Organum. 1637 Descartes, Discurso del método. 1641 Descartes, Meditaciones metafísicas. 1669 Pascal, Pensamientos. 1670 Spinoza, Tratado teológico político. 1675 Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico. 1689 Locke, Una carta sobre la tolerancia. 1691 Locke, Ensayos sobre el gobierno civil. 1695 Locke, La racionalidad del cristianismo. Siglo XVIII 1710 Leibniz, Teodicea. 1734 Voltaire, Cartas inglesas. 1740 Hume, Tratado sobre la naturaleza humana. 1746 Diderot, Pensamientos filosóficos. 1748 Montesquieu, El espíritu de las leyes. 1749 Condillac, Tratado de sistemas. 1750 Rousseau, Discurso sobre las ciencias y las artes. 1751 D'Alembert, Discurso preliminar de la enciclopedia. 1751 Diderot, Primer tomo de la enciclopedia. 1758 Quesnay, Cuadro económico. 1759 Smith, Teoría de los sentimientos morales. 1761 Rousseau, El contrato social. 1762 Rousseau, Emilio. 1763 Voltaire, Ensayo sobre la tolerancia. 1764 Voltaire, Diccionario filosófico. 1770 Holbach, Sistema de la naturaleza. 1776 Mita, La riqueza de las naciones. 1779 Hume, Diálogos sobre la religión natural. 1785 Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 1793 Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón. 1794 Condorcet, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano.
1799 Malthus, Ensayo sobre el principio de la población. Las obras de todos estos autores contribuyeron de un modo u otro a gestar la cosmovisión liberal. El aporte de cada uno de ellos fue parcial. Aunque muchos tuvieron conciencia de estar contribuyendo a una revolución intelectual, pocos soñaron que elaboraban una nueva doctrina. Los del siglo XVIII habrán pensado que estaban creando un orden racionalista. Algunos creerían luchar por el individualismo, término que es creación liberal. Pero ninguno podía imaginar que su pensamiento se integraría en la futura doctrina liberal. En el curso del siglo XIX se sumaron, 1817 Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. 1835 Tocqueville, La democracia en América. 1858 Alberdi, Bases. 1859 Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. 1859 Stuart Mill, Sobre la libertad. 1860 Spencer, El hombre contra el Estado. 1863 Stuart Mill, El utilitarismo. Si repasamos la lista precedente, que obviamente solo menciona a los pensadores más conocidos, y seguramente excluye injustamente a algunos, puede observarse que en el siglo XVI se mencionan solo 5 trabajos, en el siglo XVII, 10, y en el siglo XVIII más de 20. Eso se comprende bien si se acepta que las ideas que terminarían por ser incorporadas a la cosmovisión liberal se gestan en los siglos XVI pero se exponen, en forma sistemática, en el siglo XVII. Dice Diefder Corral en el libro ya citado, las distintas ideas y actitudes que desde el fin de la Edad Media iban socavando poco a poco su ordo, adquieren definitivamente preponderancia en la época de la Ilustración, que les da un cierto sistema en torno al principio de autonomía y compone un programa apto para convertirse en realidad. De Ruggiero, el conocido catedrático y político italiano, afirma, el período formativo del liberalismo moderno es el siglo XVIII. 1. A burguesia, creadora de la cosmovisión liberal L'' en el siglo XIX cuando, triunfantes en las naciones más desarrolladas los principios que dieron base a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa, el liberalismo pasa a tomar forma como doctrina y convertirse en la cosmovisión de la nueva clase dirigente, la burguesía que había asumido el poder político desalojando de él a la nobleza. Esa burguesía que gozaba del poder económico obtenido mediante el comercio y las manufacturas y acrecentado por la revolución industrial, que había sido seducida por la filosofía de la Ilustración y el romanticismo literario, que enfrentaba altivamente a la Iglesia católica, que se estremecía angustiada ante la rebelión socialista y que competía duramente con sus pares en procura del ascenso social. Fue esta clase dirigente la que, sin proponérselo, elaboró el liberalismo, extrayendo de las distintas teorías políticas, económicas, sociales, filosóficas o religiosas aquellas que mejor interpretaban sus propios sentimientos y convicciones, asumidos desde su perspectiva de clase. No se piense que sueña siquiera que los libros de los autores citados formaban parte de la biblioteca de todo hogar burgués. Estoy seguro que muchos atareados empresarios y afanosos hombres de negocios del siglo XIX nunca se dieron tiempo para leer un par de ellos. Sin embargo, si se los hubiese interrogado sobre criterios prácticos de conducta, muy probablemente hubiesen respondido en coincidencia con alguno de los autores mencionados. Es que en su hogar, en la escuela, en su medio social, habían adquirido una posición frente a la vida fruto de la tan fada selección que su clase social había hecho de las principales ideas expuestas en el siglo XVIII. Así terminó por crearse esta cosmovisión no escrita, jamás definida, pero que todo un sector de la sociedad sabía defender e interpretar. Respaldan este criterio distintos autores, dice Salwins Shapiro, profesor de historia en el City College de New York, la constitución del espíritu liberal. Está íntimamente asociado con el surgimiento de la burguesía, la cual había crecido en número, riqueza e influencia desde la revolución comercial que siguió al descubrimiento de América. Sostiene Francisco Ayala, el distinguido humanista español, a la fecha no comporta novedad alguna la tesis de que la teoría política y económica del liberalismo corresponde a la concepción del mundo y a los intereses de clase de la burguesía. Coincide con ellos H. Lasky, lo que produjo el liberalismo fue la aparición de una nueva sociedad económica hacia el final de la Edad Media. En lo que tiene de doctrina fue modelado por las necesidades de esa sociedad nueva. Origen del término liberalismo, ¿cuándo comienza el liberalismo a recibir su nombre? Solo a comienzos del siglo XIX. Según Boira, autor español, se entiende por liberal al que profesa, en mayor o menor grado, las doctrinas filosóficas, políticas o económicas del liberalismo. Esta última acepción es moderna. Se empezó a dar este nombre en España a los partidarios de la Constitución de Cádiz en 1812. Dice el politicólogo Bourdieu, el término liberalismo aparece por primera vez en 1823 para calificar una doctrina en el léxico de Claude Boiste. Conclusión en resumen,
Me parece necesario admitir que el liberalismo, que es una cosmovisión por abarcar todos los aspectos de la realidad, lo hace desde la perspectiva de la clase dirigente de su época. Puede decirse que es el producto de la conciencia colectiva de una clase social. Fue la burguesía la que procedió a seleccionar espontáneamente aquellos principios más coincidentes con sus aspiraciones, ideales o prejuicios, con los que elaboró una nueva doctrina. El liberalismo como cosmovisión nunca fue expresado por escrito, simplemente se fue imponiendo, como las costumbres. Hay que buscarlo en las obras literarias de su tiempo, en las piezas teatrales, en las constituciones de los países que se independizaron en ese siglo, en los códigos civiles y comerciales de la época y en toda referencia a la vida y conducta de una clase que solo debió abandonar sus propios hábitos de vida después de la Primera Guerra Mundial. Es esta circunstancia la que torna imposible determinar estrictamente su contenido y hace que solo pueda pretenderse llegar a una aproximación razonable. Eso pretende este trabajo.